generalmente la violencia, más del impacto físico producido por las heridas o la muerte, que obviamente es importante, produce generalmente un aumento de la probabilidad que la persona tenga problemas importantes de salud mental, entre un 2 y un 4. Generalmente las personas, si más o menos alrededor del 20% de la población normal tiene algún tipo de trastorno, en personas que han sido expuestas a violencia colectiva tiene trastorno del 40%, o sea, hay una razón de riesgo del doble. En el caso de violencias más extremas como violación, ya el 60% de las personas expuestas tienen generalmente algún tipo de trastorno, generalmente lo que se llama estrés postraumático, que es una fuerte alteración producido por el hecho violento. ¿Y es muy difícil de combatir esto? En realidad la mayor parte de la gente logra salir adelante, ¿no? Y la gente que está afectada, pues a lo largo de 8 o 10 años logra una recuperación. Generalmente la razón de riesgo es el doble en los primeros años y luego va bajando. O sea, es un impacto que queda, pero la mayor parte de la gente sale adelante. ¿Por qué es importante reflexionar con respecto a la memoria colectiva de los conflictos y las guerras? Esencialmente porque hay una tendencia espontánea en la dinámica social a hacer un borrón y cuenta nueva y a olvidar lo ocurrido, y generalmente eso se asocia a que esa falta de reflexión aumenta la probabilidad que se traspase el uso de la violencia en el pasado político a violencia social. Entonces reflexionar sobre lo que ocurrió y por qué ocurrió realmente puede ser una fuente de aprendizaje de normas y valores culturales de cultura de paz para la población. ¿Me podrías dar una clasificación de los tipos de violencia que existen? Se habla de violencia colectiva cuando es una violencia que se hace por un grupo organizado, ya sea institucional, por ejemplo, las fuerzas de orden, o extrainstitucional, por ejemplo, un grupo de guerrilla, cuya acción está orientada a producir daño en la población en general y la gente armada con vistas a cambios políticos. Esa es la definición de violencia colectiva. Se diferencia de la violencia social cuando es el mismo tipo de acción agresiva, hecho por grupos organizados, pero que está orientado más bien a la obtención de recursos para fines, digamos, grupales o particulares. Con respecto al impacto de la violencia en la salud mental, por ejemplo, un estudio llevado a cabo con población centroamericana demuestra que las personas que fueron expuestas a violencia de tipo sociopolítica o colectiva tienen un 35% que tiene depresión versus más o menos la mitad de la gente que no fue expuesta a violencia. Y lo mismo ocurre con trastorno de estrés postraumático. La gente que no fue expuesta, alrededor de un 7, tiene estrés postraumático, en cambio la gente que vio temas o que tuvo que ver temas de violencia política, más del doble, o sea, el 18% tiene estrés postraumático. O sea, en general lo que se encuentra es esta relación de 1,52 más problemas de salud mental en la gente que fue expuesta a violencia colectiva. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas en un mundo amenazado por el terrorismo transnacional? Pues es una valoración más, digamos, de la seguridad, y eso se puede asociar a respuestas de tipo conservadora. También hay que decir que mucha parte de esta percepción es una percepción más subjetiva que real. Por ejemplo, la percepción de riesgo es media alta en países europeos y norteamericanos, aunque el riesgo real es mucho más baja comparado con lo que ocurre en otros lugares como África Central. Tú vienes del País Vasco, donde la amenaza de ETA está ahí desde los años 60. ¿Cómo la población ha sabido lidiar con esto? Hay dos cosas importantes. Primero, es que en realidad la gente afectada por violencia en el País Vasco es el 1,5% de la población, según una encuesta reciente. O sea, es una violencia de tipo selectiva y minoritaria, por una parte. Por otro lado, esa violencia en parte está apoyada por el 7-8% de la población, que comparte los objetivos independentistas del grupo que hace violencia colectiva. Dicho esto, en general, por un lado, el clima social en el País Vasco es menos positivo que en otros lugares de España, pero también la gente que ha sido víctima de violencia, por supuesto, tiene más riesgo de tener trastornos de salud mental, pero como ves, es una minoría, y lo que ocurre es que la gente se ha vinculado o ha logrado minimizar lo que ocurre. Hay menos riesgo de ser víctima de atentado en el País Vasco, donde hay mucho más violencia que, por ejemplo, en Castilla, que es una provincia que está al lado, donde nunca hay, y la gente percibe que hay mayor riesgo. Y la importancia del terrorismo es más baja como problema social en el País Vasco que en otros lugares de España, donde la incidencia de la violencia es mucho menor. O sea, la gente lidia con eso habituándose y minimizándolo, digamos, normalizándolo. ¿Cómo desde la psicología podemos fomentar una cultura de paz?
reforzando los valores que están vinculados a una actitud negativa ante la violencia, como los valores de universalismo, que es importante tener normas y justicia para todo el mundo, de benevolencia, que es importante preocuparse por el bienestar de los demás, y disminuyendo valores que enfatizan la necesidad de recursos, de materiales, de ventajas, de competición para uno mismo, para el grupo, lo que se llama valores de poder y de logro. Entonces es una parte de educación en valores importante. Y la segunda es el establecimiento de normas muy claras y sanciones muy fuertes con cualquier tipo de uso de la violencia en la vida cotidiana. Por ejemplo, el matonaje o el bullying en los niños, el exceso de violencia a las fuerzas de seguridad contra poblaciones con menos recursos disminuidas, como vagabundos, delincuentes normales, etc. ¿Y por qué es necesario reflexionar sobre la memoria colectiva en conflictos y guerras? Porque en general, por una parte, es importante reconocer la extensión de lo ocurrido. La tendencia natural es a minimizarlo, a disminuirlo, a desdramatizarlo, a distanciarse de ello. Segundo, porque es importante entender por qué ocurrió y cuál es el sentido que eso tiene, para extraer lecciones para evitar que eso se reproduzca en el futuro y que no se generalice la violencia política, la violencia social. Por ejemplo, en la zona de Ayacucho aquí hay un apoyo importante al castigo físico de dirigentes políticos que se porten mal, que es una forma indirecta de apoyarse usted actividades casi de linchamiento. El apoyo es importante en todo Perú, pero es aún mayor donde hubo violencia. Entonces la idea es que esta reflexión sobre la violencia colectiva pasada disminuya esas actitudes favorables hacia otras formas de violencia.